Bueno, querido amigo y amiga, ¿cuál era el plan que Dios tenía en el principio? En el principio podemos ver que el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente, tuviera vida eterna aquí en la tierra y vivir en armonía con su creación. Pero ¿qué ocurrió? A causa del pecado y la desobediencia del hombre, el hombre mismo rompió este plan. El hombre rompió este plan que tenía con Dios. Ahora, ¿qué ocasionó esto? Que Dios se valiese de otro plan. ¿Cuál era este otro plan? El de enviar a su único hijo, Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Ese plan es un plan maravilloso, porque nos reconcilia con Dios Padre y nos promete una vida eterna allá arriba en el cielo, junto a su presencia. Gloria al Señor. Esto es algo maravilloso, querido amigo y amiga que nos ves. Esto es algo maravilloso, es una bendición. Solamente el amor de Dios puede enviar a su único hijo, porque tú que estás viendo allá, yo sé que tú no enviarías a un hijo tuyo a morir por nadie, ni ninguno de nosotros enviaríamos a un hijo de nosotros para morir por otra persona, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo, y lo hizo por amor a ti que nos estás viendo y por amor a toda la humanidad. Ahora quiero enfocarme en un verso bíblico que nos demuestra y nos explica cuál fue la consecuencia de la separación del hombre con Dios. ¿Qué ocasionó el pecado? ¿Qué ocasionó el pecado? Vete conmigo a la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 23. Aquí usamos la Biblia, la palabra de Dios, la cual declara verdades que están escritas, que están inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Dice así Romanos 3, 23, la palabra sigue siendo santa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa del pecado nos separamos de Dios. Este verso bíblico nos explica que tanto tú pecaste como nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Pero qué bueno es Dios que se valió de ese plan de enviar a su único Hijo para que a través de Él podamos ser salvos. A través de su sangre preciosa podemos ser limpiados de todo ese pecado que nos acechaba, que nos condenaba. Porque en el principio, cuando pecamos y desobedecimos a Dios, estábamos condenados. Pero para la gloria de Dios, ahora, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos por gracia, por fe. Ahora bien, acompáñame aquí mismo a Romanos capítulo 5, verso 12. Leemos así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense acá, aquí recalca nuevamente que el propósito de Dios no era que el hombre muriera, sino que viviera eternamente. Pero ¿qué pasa? El pecado entró por Adán, y por el pecado la muerte también entró. ¿Y qué pasa? Y mediante eso la muerte fue heredada a todos los hombres. Ahora la muerte es como consecuencia del pecado. Y fíjense el verso 21, dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En pocas palabras quiere decir que por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró la vida. Y ese otro hombre es el que había de venir, el que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, para la gloria y honra del Señor, ese Mesías esperado, el Mesías prometido, Jesucristo, Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y pagó por nuestros pecados. Y para finalizar esta ley, yo quiero hablar de Romanos 6, verso 23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos confirma a nosotros que la paga del pecado es muerte. Ya se había establecido aquí la palabra de Dios como ejemplo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva aquí refleja el regalo, ese regalo inmerecido que tenemos. Inmerecido porque somos pecadores. Pero dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermano, verdad que reitero lo que estás diciendo. Y tomo la palabra porque es algo muy importante, pues, lo que estamos tratando hoy, y es lo que el sacrificio que Dios hizo enviando a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que siendo el mismo Dios, se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. Ya hemos hablado de dos leyes. Yo quiero citar la tercera ley, que dice: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Solamente en Jesús podemos experimentar ese amor y ese plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Me permito leer Romanos 5, versículo 8, donde dice la palabra de Dios, que es santa y bendita,
dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Eso quiere decir, nosotros siendo hombres imperfectos, viviendo en el pecado, en la inmundicia, o sea, que no tenemos, como quien dice, no merecemos el perdón que Dios nos ha dado a través de su Hijo, y que Jesucristo, sin conocer pecado, siendo puro y sin mancha, delante de Dios, siendo hombre perfecto sobre la tierra, no importó despojarse de su gloria para entregarse a sí mismo y darnos esa entrada al Padre Celestial a través del sacrificio que Él hizo. Lo podemos ver reflejado, me permito leer esto, donde dice que Dios es misericordioso y justo, dice la palabra de Dios también, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, pero también habla que es misericordioso. Entonces dice, hace unos años, un hombre que luchaba por la libertad de su país, de apellido García, era el dirigente de un grupo de gente que trataba de derrocar al dictador. Su grupo vivía en tiendas en el campo y se movía constantemente junto con sus familias. Una noche, el teniente de provisiones y que había robado unos alimentos, García, molesto porque la comida escaseaba y tenía que racionarse, llamó a toda la familia y les dijo que desde ese momento en adelante se azotaría a cualquiera que se sorprendiera robando alimentos. Poco después, el teniente se acercó a García y le informó que habían robado más alimentos. Le dijo que habían atrapado al ladrón. Era la madre de García. Eso sí que era un predicamento. Si García azotaba a su madre anciana, seguramente moriría. Sin embargo, si no la castigaba, perdía la autoridad y el respeto de todos como su líder. Mientras todo se reunía en la tienda principal, rápidamente se esparció la noticia sobre la madre de García. Todos se preguntaban lo que éste haría. García pronunció el crimen y el castigo. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó la camisa y ordenó a su teniente que lo azotara a él en lugar de su madre. Como ves, solo de esta manera se cumplía la justicia de García. Al mismo tiempo, probó su amor por su madre. La pena quedó saldada por el mismo García. O sea, qué sacrificio tan tremendo el que este hombre refleja por su madre y se hace él a que lo azoten para que su madre no sufra el daño o como quien dice, pues, el castigo que había de merecerse por haber cometido esa injusticia. ¿No cree usted, bueno? Sí, mira, esa ilustración que tú estás dando es semejante a lo que voy a leer aquí ahorita en Filipenses 2. Fíjate tú lo que dice en Filipenses 2, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como leemos en el primer capítulo de Juan, que ese verbo vino a ser hecho carne, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por cruz. O sea, esa ilustración que tú estás leyendo es algo semejante. Claro, que aquí estamos ilustrando la vida de un hombre, y aquí estamos hablando del Hijo de Dios, el cual no escatimó despojarse de su gloria, despojarse de su trono, despojarse de ser Dios, porque dice que no se aferró, y vino a morir en muerte de cruz por ti y por mí.